¿Te has dado a grabar? Te da a grabar, creo. Ya, No, le da. Vale, pues hoy es Jueves Santo. ¿Es día 3 o día 2? Día 2. Día 2. A las 11:06 de la mañana. Exacto, hemos ido a entrenar por la mañana y decimos, venga, pues vamos a volver donde han estado las tiendas de nuestros padres para recordar un poco los orígenes sobre dónde nos hemos criado prácticamente y dónde hemos aprendido pues prácticamente todo, el 90% de todo lo que sabemos sobre el emprendimiento o el mundo del emprendimiento, las ventas o cualquier cosa a nivel empresarial, ¿no? Entonces, a los 14, 15 fue nuestro primer contacto. No, diría menos, en primaria. Cuando En fue el sexto. Mundial de España. Ah, en 2010, sí. Claro, en ese momento ya veníamos, pero no era un venir para hablar con personas ni nada, sino era simplemente mirando, pues, qué cliente era, cómo nuestros padres atendían a los clientes y cómo lo hacían, cómo iba el tema de los proveedores y toda esa parte. ¿Tú qué recuerdos tienes sobre justo ese año del 2010? A ver, ¿cómo tú lo describirías? Yo ese año 2010 lo recuerdo de los más felices de mi vida, porque me acuerdo que pasé de sexto y ahí saqué muchísimas buenas notas. Ahí saqué muchísimas buenas notas. Bueno, no pasa nada. Saqué muchísimas buenas notas, saqué excelentes, encima era el Mundial de España, era como que no había preocupación de más. Y lo que tú dices, ¿no? Lo de los proveedores y tal, yo creo que en ese momento lo veíamos como un juego. Un juego de que si me obliga a papá y mamá a atender a alguien, pues mira, voy y digo hola y ya está. Pero no lo veíamos como la seriedad que tiene un emprendimiento, las horas que se le echa al cliente, etcétera. Pero yo la verdad es que lo recuerdo de los mejores, ¿eh? Sin duda. Tú tenías 10 o 11 años en ese momento, 11, ¿no? 11, porque tengo Racico del 99. Vale. Pues Claro, sí, yo en tenía ese 11. momento tenía 9 años y yo, la verdad es que casi no tengo conciencia de esos años, ¿no? Solo me acuerdo que acabamos nosotros de estudiar más o menos sobre junio, por ahí, ¿no? Y habían 3 meses de verano donde nuestros colegas pues o se iban de viajes con sus padres, porque sus padres también tenían vacaciones, ¿no? O se iban de viaje, o descansaban, o se iban de hoteles, o se iban pues a la playa, justo que la tenemos aquí, ¿no? Y a nosotros, yo como no lo entendía, pero bueno, yo casi siempre estaba aquí en la tienda y había momentos donde no me gustaba mucho porque yo decía, pero yo, ¿por qué no puedo estar con mis amigos todo el día? Sí que estaba con mis amigos casi todo el día, pero estaba con mis amigos aquí, jugando a la playa aquí, yendo a la playa con Mónica, con gente de aquí, solo con cercanos de aquí. No me iba, por ejemplo, a la otra punta de Mallorca porque mis padres estaban trabajando y nadie me podía dejar, nadie me podía coger, ¿no? Entonces, siempre ha sido aquí, todo aquí, con gente conocida o con gente que en ese momento conocíamos y estábamos, ¿no? Pero yo son años que los recuerdo con mucha felicidad. Sí que es verdad que luego van pasando los años, ¿no? Y empiezas a cumplir 10, 11, 12 y a los 12 yo creo que ya viene la época un poco más rebelde de todo el mundo y empieza a cuestionarse mucho todo. Ya no es en plan lo que tú digas, sino por qué me dices esto y por qué tiene que ser así. Yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Y en ese momento ya es como las cosas no empiezan a cuadrar. Tú sí que es verdad que en ese momento empiezas a vender un poco más y yo los primeros años sí que soy un poco más tímido. Yo estoy analizando sobre... Reacio, diría yo. Sí, yo creo que reacio al cambio de solo quiero mirar, no quiero estar vendiendo ni hablando con personas, me da un poco de pereza, no sé si era miedo a la exposición o estaba analizando... Vergüenza, yo diría un poco también. Sí, yo creo que vergüenza a... Hablar con desconocidos. Sí, hablar con desconocidos, a ver qué me dirán, puede ser que me digan que no, puede ser que me digan que sí, pero sí que es verdad que yo siempre interiormente he tenido como esa fuerza de decir, pues yo lo haría de esta manera, pues yo lo haría de esta manera, pues yo lo haría de esta manera, ¿no? Y a los 13 años, siempre como que me estaban chinchando, porque mi mamá me decían, joder, tu futuro lo vemos difícil, porque si no, a ver si de acuerdo, tu futuro está complicado, porque si no estás hablando en tu propia tienda, cómo vas a trabajar en cualquier Si no te otro. atreves. Si no te atreves a hablar en tu propia tienda, cómo vas a estar trabajando para otra persona, lo vemos complicado, tienes 13, 14 años, lo vemos complicado. Vas a acabar como no sé quién. Exacto. La comparación. Exacto, siempre hay personas en tu familia, ¿no? Que siempre son, pues, el típico, no el gafe, pero sí la persona que no se esfuerza, que es un tirado, que está esperando que le caiga una herencia. Al igual ve este vídeo esa persona también. Sí, puede ser que veas. En unos años seguro. Seguro que lo veo, ¿no? Pero era como, vas a acabar como este, vas a acabar con este, vas a acabar con este. Y yo decía, yo no voy a acabar con este porque yo sé exactamente de qué soy capaz. Solo puede ser que ahora me dé un poco más de vergüenza, pero lo iré haciendo, ¿no? ¿Y cuándo empezaste tú a trabajar en el estanco aquí vendiendo cosas? Yo creo que fue a los 16, no, 17 diría yo, ¿Sí? que estaba en primero bachillerato
y mis padres ya decían de, hostia, ¿y si trabajamos en otro lado, etcétera? Porque ahí solo teníamos una tienda y tenemos un estanco al lado y dijimos, hostia, pues vamos a ver. ¿Qué pasa? Que yo me acuerdo perfectamente que vino la dueña del estanco como para hablar conmigo y yo estaba sentada en una silla y ella me saludó y yo no me levanté a saludarla. ¿En serio? Sí, yo me quedé sentada y le dije hola, tal, le di 2 besos, pero no me levanté de más. ¿Y eso? No sé, porque como nunca, siempre habíamos tenido trato con amigos del colegio, con tal, no habíamos tenido trato más allá, no sabía lo que era, pues el momento que viene a saludarte a alguien, levantarte tú y presentarte, cosa que en un colegio, por ejemplo, que llevamos tantos años estudiando, nadie nos enseña maneras, igual que las entrevistas. Nadie te enseña en el colegio pues cómo tienes que presentarte durante entrevista. Y ahí cuando se fue la señora, que le caí muy bien, mis padres me dijeron, o nuestros padres nos dijeron, ¿pero por qué no te has levantado a saludarla? Yo, pues no sé, no sabía que tenía que hacerlo. Y ahí ya empecé a trabajar y nada, ahí tuve mi primera experiencia de estar trabajando todo el día en nuestra tienda, pues si estás cansado te sientas. Pues si te apetece comer algo, comes. Pero cuando empecé a trabajar en la tienda al lado, tenía media hora o 40 minutos de descanso, pero el resto de las 8 horas tenía que estar siempre haciendo algo. Claro, en nuestra tienda estamos acostumbrados que si no hay clientes, pues estás con el móvil. Pero ahí no, aquí si no hay clientes, pues te tienes que empezar a limpiar, empezar no sé qué, empezar no sé cuánto. Y ahí también entendí la diferencia entre que tienen sus pros y sus contras, ¿no? Porque por un lado tienes la independencia de poder hacer o vender como tú quieras, pero por otro lado tienes la atadura de que esta hora es cuando vas a descansar, de esta hora a esta hora es cuando vas a comer. Y ahí donde viene otra cosa que son los conflictos. No es lo mismo tener un conflicto familiar de que tú has vendido no sé qué tal, que un conflicto en una empresa que no es la tuya. De eso yo he tenido mucho. Claro. Exacto. Entonces, a los 12, 13 años, cada vez que llega verano empezamos a como a sentarnos un poco más en la tienda, venimos cada verano, ya sabemos que no nos vamos a ir a la India en verano porque aquí es temporada alta, nos tenemos que quedar aquí. Poco a poco como que la mente ya va haciéndonos, se va cerrando y va diciendo, pues perfecto, pues este es el futuro que poco a poco tengo que tener, ¿no? A los 14, 15 yo ya soy un poco más reacio, pero antes de que tú vayas a trabajar aquí, ya se empieza a hablar el verano anterior de que Mónica del verano siguiente puede ser que trabaje con alguien. Antes era en esta tienda de zapatería, ¿no? Exacto, sí. Y luego fue en el estanco. Y me dicen, tú te tienes que poner las pilas, tú te tienes que poner las pilas. Entonces, antes de que ella se vaya, yo digo, ya está, esta es la mía. Entonces empiezo a hablar con personas, un poco más, 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 y empieza a ser como muy excesivo, en el sentido de hablaba con todo el mundo, lo que costaba 2 euros y vendíamos a 10, pues lo que costaba 2 euros lo vendía a 20, o lo vendía a 15, o lo vendía más caro. Entonces en ese momento yo empiezo como a sentirme muy cómodo a la hora de vender, muy cómodo a la hora de hablar con personas, muy cómodo a la hora de expresar lo que yo te digo, que poco a poco el miedo y la exposición empieza a darme mucho rechazo, ¿no? Como un juego, ¿no? Yo Como diría. un juego, totalmente. Es que yo prácticamente, es que no cobrábamos en ese momento. No. Yo no cobraba nada. Mis padres no me daban nada, pero yo estaba 12 horas trabajando aquí, ¿no? Pues mucha gente en redes sociales puede decir, bueno, pero tú qué has hecho toda la vida si estás todo el día con tu ordenador, ¿no? Pues todo lo contrario. Yo desde los 14, 15, 16 años trabajando muy duro en verano, 12, 13, 14 horas fácilmente, a una temperatura brutal, porque siempre estaba fuera. ¿Tú te acuerdas que Sí. tú estabas aquí dentro y siempre estabas fuera? Porque eran las 3 de la tarde y venían como las horas bajas. Yo decía, ¿cómo que horas bajas? Esto hay que hacer las horas altas. Entonces yo me salía afuera y estaba constantemente hablando con personas. Porque me gustaba estar de pie de un lado a otro lado. ¿Sabes? Era como que me gustaba el movimiento. Esto es cuando una persona es RPP, Sí. ¿no? Entonces que le gusta hablar con personas, ven para acá, compra esto, haz esto, ¿no? Encima, luego el tema de los idiomas también. Como que empieza a cuajar mucho él, es un poco alemán, un poco más de inglés, un poco más de esto, un poco más de lo otro, luego a ser más dicharachero con las personas y habla más y habla más y habla más. Y luego él sigue, y claro, mis padres estaban flipando en ese momento. ¿Tú te acuerdas? Sí, bueno. ¿Qué recuerdos tienes tú de ese momento donde yo paso de ser una persona súper tímida a una persona que está constantemente fuego, fuego, fuego? Yo el recuerdo que tengo es que cuando empezaron a decir es que Mónica va a trabajar en otro sitio, empezaron a indirectas, ¿no? De madre mía, este año las ventas van a bajar, porque Moji no sabe vender, porque no sé qué, Mónica piénsatelo 2 veces, tal. ¿Qué pasa? Que de ahí le empezó a salir él también la vena, porque siempre que se te confronta en algo, uno o se hunde o dice, pues ahora es el momento de mostrarlo, ¿no? Pues él cogió la otra vena contraria. Y ahí yo me acuerdo que empezó a vender más, y ese año facturaron muchísimo. 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 Más que los años anteriores. Más que los años Sí, anteriores. ¿Por qué? Porque Moji lo veía como un juego y entre juego y juego. ¿Qué pasa? Que eso duró un año, ¿no? Porque el año siguiente es cuando empezó la temporada un poco más de, hostia, ¿otra vez voy a hacer lo mismo? No. El año siguiente fue un año muy bueno. Porque tú el siguiente año trabajaste aquí o solo trabajaste uno. Solo En el trabajé estanco. uno
y luego trabajé en la recepción del hotel, que Vale. ese año fue el malo. ¿Para No- mí? Sí, malo de que, o sea, si tú haces una cosa durante la primera vez, tienes la ilusión, Sí, pero sí. cuando tú empiezas a tener más conciencia Ese de año lo que suele pasar es que empiezan a La haber muchos novedad. conflictos el siguiente año, cuando tú te vas a trabajar al hotel. Porque empiezan a haber los conflictos de que cuando tú, por ejemplo... teníamos otra tienda ahí, ya. No me acuerdo si teníamos Sí, otra. porque si no el conflicto no tiene sentido. Sí, puede ser que ya tuviésemos otra. Puede ser que tuviésemos ya esta de aquí. Porque tú antes Pero- habías trabajado en Michael Kors ese año. No. El siguiente año Ah, trabajé en vale. Michael Kors. Y no trabajé en verano, sino que trabajé en invierno antes de que nos fuésemos a la India. Ah, vale. Lo que pasó es que, imagínate, ¿no? Imagínate que una persona viene todos los días a las 4 de la tarde aquí y te da una rosa. Y lo hace durante una semana, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses. En el cuarto mes, imagínate que falla 2 días seguidos. Tú te vas a empezar a enfadar con la persona de ¿por qué no está mi rosa, no? Ya. Pues aquí pasaba lo mismo. Como el estándar estaba aquí, pues yo me daba pereza atender a este cliente. Mi madre decía, ¿pero qué estás haciendo? Atiende a este cliente, ¿te acuerdas? Era como, mi estándar era súper alto y siempre estaba súper positivo. Hablar con esta persona, hablar con la otra persona, hacer esto, hacer lo otro, es como... Y cuando te obligan es peor, porque te apetece menos. No, cuando te obliga es peor porque no tienes ganas de hacerlo, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza a haber un poco de conflicto y los horarios tú que hacías en este hotel eran bastante malos. No, Eran malos. eran muy buenos. ¿Sí? Era de 8 al mediodía o del mediodía tal. El problema yo creo que también era porque empezaste a tener un poco de conciencia, porque cuando tú pruebas algo el primer año, todo es divertido, pero cuando ves que, hostia, toda mi vida va a ser igual que esto, porque a ti los estudios tampoco te gustaban, No. y claro, estabas perdido con qué voy a hacer, pero por otro lado, pues tenías lo de las tiendas, que mis padres querían que nos dedicáramos toda la vida en eso. Claro, ¿qué veíamos? La gente saliendo en San Juan, la gente yendo a no sé qué, y nosotros decíamos, hostia, yo quiero vivir unas vacaciones también. Por tanto, ahí yo creo que te empezó entre que yo sí que trabajaba en otro lado y sí que estaba viviendo la vida, entre comillas, y él estaba haciendo lo mismo que el año pasado, creo que vino el, hostia, yo voy a hacer esto toda mi vida. Entre la frustración de esto y entre bajar él un poco el estándar porque no le apetecía y entre la presión de ellos, pues ahí empieza la incomodidad de, es que yo no quiero estar aquí ahora mismo. Y ahí muchas personas dicen que, bueno, si tú trabajas en una cosa familiar, todos son bromas, ¿no? Todo lo Todo contrario. lo contrario. Es decir, tienes el nivel de exigencia como el jefe número uno de una multinacional súper potente, con la confianza de ¿Y que el es tu sueldo? padre, de que es tu padre y que si hacen mal las cosas te suelta un guantazo y el sueldo es subsuelo De un becario. de un becario, ¿sabes? Entonces es nivel de exigencia así, nivel de preparación así, nivel de estándar así, sueldo por aquí, reñir a la persona por aquí, todo lo haces mal, todo lo tienes que hacer tú, es decir, trabajo sucio para ti, beneficios, pues Porque si tienes un empleado, tú hay de según qué maneras que no puedes hablarle. Exacto. Pero si es tu hijo, a ti te la vea porque no se va a ir de ningún lado, ¿sabes? Totalmente. Por tanto, dices, hostia. Pero creo que es lo que nos ha hecho forjar nuestra personalidad. Yo a día de hoy forjar veo nuestros límites. personas, amigos, emprendedores o personas que yo he ido conociendo con el tiempo poco a poco, que tú ves que tienen 20, 25 años y están empanadísimos. Es decir, no es que no sepan qué quieren hacer con su vida, sino que no tienen carácter, no tienen personalidad, no saben pasar por cosas negativas, no saben solucionar problemas, no están el 90% del tiempo mirando el problema y cuando es la hora de la solución vuelven a hablar otra vez del problema porque solo saben hablar del problema, no saben poner una solución encima de la mesa. Y uno de los principales responsables de esto es la educación que recibes en tu propia Totalmente. familia. Si tú ves a tu padre que está trabajando 12 horas, tú estar 8 horas en un ordenador, tú no lo ves complicado. ¿Qué va? Pero si tú ves a tu padre que hace un horario de funcionario, tú trabajar de más con un sueldo menor te parece súper complicado, Sí, sí, pero sí. es importante pasar por ello. Sí, sí, porque si no totalmente. pasas por ello a tus 20, pues entonces tú vas a ver que la vida es jauja y nada que ver. Pero la educación de los padres es... o sea, siempre se dice, ¿no?, que las partes asiáticas, las partes árabes también son como súper estrictos, pero justo eso es lo que les hace forjar carácter. Totalmente. Porque aquí en España son súper libre albedrío y eso hace que los niños están depresivos, que los niños están que no saben qué hacer con su vida, estudiando cosas que luego no hacen, pagando carreras de las cuales luego las dejan. Y también es eso, ¿no? Si empiezas algo, acábalo. Si empiezas algo, acábalo, no es de, venga, ahora me pongo a hacer otra cosa. Que también está bien, pero realmente el dejar algo siempre a medias también a uno le hace sentirse incompleto, porque le estás diciendo intrínsecamente que no eres capaz. Sí, a veces la manera esta de pensar de que todo vale y todo está bien no es correcto tampoco. Sabes que muchas veces aquí en España pasa que no pasa nada, no te preocupes, todo está bien, el tiempo se soluciona. Pues no, tío. Es decir, si tienes entre 18, 20, 30, entre los 20 y los 30 años, lo que no hagas de los 30 a los 40 te va a costar el doble. Eso es así. Entonces, una persona que tenga entre 15, 20, 25 años
tiene que estar sintiendo la presión, tiene que aprender a solucionar problemas, tiene que aprender a ser competente, tiene que aprender a tener habilidades y tiene que aprender a solucionar problemas, porque de los 30 a los 40 solo van a haber problemas constantemente. Entonces, yo lo tengo muy claro, ¿no? Mis hijos van a nacer con la misma presión o con hasta un poco más de presión que la que nos metieron nuestros padres, sobre todo para el tema deportivo, sobre todo para el tema mentalidad, sobre todo para el tema económico, sobre todo para el tema de emprendimiento, ¿no? Es decir, ver más allá, meter más presión, porque yo siempre en todos los vídeos lo que suelo hablar es del valor diferencial. Si nosotros tenemos un objetivo, probablemente haya 100 personas que quieran el mismo objetivo que esa persona. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro valor diferencial a esas personas que hagan que yo merezca esa actividad? Porque yo he puesto más trabajo, he puesto más volumen y voy más acorde a lo que represento. Porque muchas veces en redes sociales veo a muchas personas que predican algo, pero en realidad son otras personas totalmente diferentes, ¿no? Entonces eso también es curioso. Todo, un diamante solamente lo forja la presión. Si no hay presión, no vas a saber solucionar problemas, no vas a saber arreglar problemas, no vas a saber superar cosas, y ahí lo primero que piensa la persona es: estoy deprimido, estoy triste, no sé qué hacer con mi vida. Tío, tú vete a la India, ¿sabes? Vete de viaje de un mochilero a la India y miras a ver, me cuentas una persona que tenga 5, 6, 7 años que esté viviendo en la calle, cómo ve la vida. Vendiendo rosas. Vendiendo rosas, vendiendo pañuelos, ¿sabes? Por 10 céntimos. Entonces, ahí es donde tú ves la vida de que la vida, pues, tienes que poner el trabajo y las cosas cuestan tiempo, esfuerzo y dinero. Yo creo que el factor diferencial de una persona o de un niño que es espabilado es que desde los 16 empieza a trabajar. Sí, Pero no que ya emprender, que eso ya es otra edad, ¿no? Pero si tú desde los 16, 17, 18 estás trabajando, tú sabes lo que no es lo mismo que que tu padre te mande a callar a que te lo mande tu jefe, que si le rechistas, cogen y te despiden. ¿Vale? Cuando yo conozco a alguien, la diferencia brutal que se ve es si ha trabajado antes en su vida o no. Porque una persona que desde los 16, 17, 18, 19 ha trabajado en otro sitio, le coge otro valor al emprendimiento. Porque sabe lo que es tener horarios que no le gustan, porque sabe lo que es tener un jefe y que si te dice tienes que dar más rato, que te quedes. Y lo notamos muchísimo, sobre todo en entrevistas que hacemos, porque si no, el que ya de primeras está en plan, venga, ¿qué voy a hacer? No ve hostia, ¿qué es la presión? Ya ni de tu familia, sino de hacer caso a alguien y que te calles, y que si no te gusta te jodes y punto, porque no te despiden. Pero el trabajo, sin duda, una de las cosas que voy a obligar a mis hijos, si ya gané yo millones o billones, es que de los 16 empiezan a trabajar sí o sí. Pero es lo que decía José Elías, el rico de la familia soy yo, no tú. Totalmente. Tú te lo tienes que currar, ¿sabes? 100%. Sí, 100%. Y a partir de ahí, pues, empezamos a adquirir habilidades. Los siguientes años sí que los recuerdo un poco más. Es decir, el estándar estaba, yo ponía el trabajo y ahí ya empezaba a cobrar. Creo que cobraba 250 o 350 euros a la semana. Sí. 350 euros. Me acuerdo que de pequeños que nos dejaban como un sobrecito ahí por la noche. ¿Te acuerdas de eso? No me acuerdo. Que nos íbamos a dormir y ellos venían más tarde y nos ponían como en un sobre a final de mes, pues yo qué sé, de euros. ¿Sí? Sí. Claro, yo me acuerdo que yo en esa época me daba rabia porque tú trabajabas en el Es verdad. el hotel. Pero- Yo cobraba esos 350 euros a la semana y Mónica también le daba unos 150 euros a la semana, ¿te acuerdas? Sí. Y decía, pero ¿por qué le dais dinero a ella si estoy yo aquí trabajando con Ya los habría demás? estado un poco, pero no tanto como tú. Sí. Cierto. No. Yo sí que me acuerdo que eran horas Sí. heavy. Muy Es heavy. decir, eso de verdad que no me lo puede quitar nadie. Eran de las 9 de la mañana, 9 y cuarto, hasta las... Comía en la tienda hasta las 5 o 6 de la tarde, iba una hora a descansar a casa a ducharme y de 7 a 11 de la noche. Y que también comparas, ¿no? Porque él, mientras estaba esto aquí en todo el sol, con 40 grados, con tal, yo estaba en un hotel vestida de uniforme con aire. Pues tú también dices, hostia, pero ¿yo qué quiero hacer en mi vida? Ya. Claro, él estaba en bachillerato y yo en la universidad. Y ahí es donde te viene el planteamiento de, hostia, ¿qué quiero hacer con mi vida? Porque, ¿qué hago? ¿Me voy a la universidad? ¿No me voy? ¿Para qué me voy a ir si luego acabo igual? Tal. Y eso es lo que te hace rayarte, cosa que en los colegios no dan. No te hace replantear realmente lo que tú quieres. Te vienen a dar 4 charlas, pero nunca le he preguntado al niño, tío, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Y el reflejo de los padres es súper importante. Totalmente. Y a partir de ahí, los siguientes años empezamos a tener conflicto de... No, en la tienda, todos en la tienda. Y yo, claro, siempre he sido una persona muy matemática, ¿no? Y yo decía, pero si cada año estamos viendo que tenemos que hacer el doble para vender lo de antes, ¿no? En plan, hay muchísima competencia, hay muchísimo turismo de mala calidad, esto no está yendo, ¿cómo va a estar esto en 10 años? ¿Cómo va a estar esto en 20 años? Si hace 20 o 15 años estábamos súper bien y ahora cada año es peor, ¿no? Va en declive. Exacto, va en declive, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los años siguen igual. En 2020 creo que empezamos a... No, antes. 2019 yo empiezo a trabajar en Michael Kors porque me enchufan ahí. En invierno
Y tú, un año anterior ya estabas trabajando en Louis Vuitton, ¿no? Pasaste del hotel a Louis Vuitton. Sí, fue el mismo año, pero fue en invierno. Ah, vale. Trabajaste en Louis Vuitton. Y yo a los 6-7 meses empecé a trabajar en Michael Kors, vendiendo bolsos de mujer en Corte Inglés de Jaime III. ¿Mallorca? Exacto, en Mallorca también. Y bien, solo que yo pensaba, ya está. Yo este trabajo no lo dejo, así este verano no vengo. Me dice, no, que el mes que viene hay que irnos a la India. Y yo, venga. Entonces tuve que decirle a las chicas de ahí que me llevaban a mí que me iba a la India, que no podía trabajar. Vale, perfecto, nos vamos a la India. Le vuelvo a escribir a la chica de necesito trabajo, me dicen ya estamos completos y yo, ya está, ya he perdido la oportunidad y ese verano otra vez aquí. Y luego ya viene el COVID y pasan cosas y tal, y luego ya empezamos a emprender y poco a poco empezamos a construir. A partir de ahí, una de las cosas más importantes que yo recopilo es que si en ese momento llegamos a tener un poco la bombilla encendida y empezamos a documentar el proceso del día a día de hoy, en vez de tener 475 suscriptores que tengo, tendría 450.000. Sin duda. Sin ninguna duda. Sin duda. Es decir, me pongo a mí una Osmo o una GoPro 360 grabándome a mí, vamos, es que de verdad, no os hacéis una idea de la presión que era eso. Es decir, al día tranquilamente atendía como, no sé si a 250 personas, tranquilamente, fácilmente, 250, 300 personas. Aparte de la presión en casa, esto, luego lo otro, comiendo. Los estudios, wow, todo. Era horrible. Todo. Pero bueno, eso ha sido todo un poco la historia nuestra. Constantemente nos iremos sentando y iremos sacando más joyas del pasado, así que, ¿mensaje final? Mensaje final es que aquella persona que no sabe qué hacer en su vida, que empiece a documentarla, porque a todos nos gustan los resultados, pero ver el proceso de alguien no tiene precio, porque te permite tener humildad y te permite decir, mira, yo lo he hecho así, no es que me la haya caído del cielo, porque mucha gente que no nos conocerá pensará, es que estos ya saben, es que estos ya... Pero en el momento que empiezan a conocer nuestra historia, ahí es donde empiezan a ver, hostia, es que hay un backup detrás. Por tanto, si no sabes qué hacer con tu vida y aunque sepas qué hacer, por favor, documentalo. Y si no te atreves a subirlo, no te preocupes, quédatelo guardado. Porque con el tiempo tú dirás, hostia, menos mal que lo he grabado. Sí. Porque es mi historia de éxito. Una de las cosas más importantes, justo hablando de esto, es no es lo mismo documentar tu vida en Instagram, en TikTok, que empezar a documentarla en YouTube. ¿Por qué? Porque muy pocas personas pueden estar grabando sin trabarse en un vídeo hablando durante 10, 15, 20 minutos del tirón, ¿no? Y eso es importante porque mejoras tu comunicación, mejoras tu persuasión, mejoras tu manera de expresarte, tu manera de transmitir ideas. Entonces, algo súper importante para los negocios es lo que tú tengas en mente, expresarlo a la otra parte y te digan, ok, esto es importante, te quiero comprar el servicio o el producto, ¿no? Entonces, documenta tu vida, no tengas ninguna duda. A partir de ahí, coge una habilidad y masteriza esa habilidad, ya sea la comunicación, las ventas, Sí. Se puede pasar. Masteriza una habilidad que te guste mucho que tú puedas investigar en redes sociales y yo creo que ya está. Y otra cosa que siempre lo decimos y ahora 2 puntos, ¿no? Que ahora me he dado cuenta también. Que cuánta gente le pregunta si tiene Instagram y tiene todo el mundo, pero la persona que te dice, no, tengo un canal de YouTube, cuánta poca gente hay, ¿vale? Por lo tanto, también es como diferenciar. Ahora, de momento, espérate en 5 años. Exactamente, espérate en 5 años. Ahora me hacía gracia porque estábamos aquí grabando en la playa y se han ido pues un par de gente y un señor se ha quedado allí quieto mirándonos a ver qué decíamos. ¿Ah, sí? ¿Vale? Me hace gracia porque nosotros hace años veíamos aquí a gente que pintaba retratos y la gente se quedaba. Nunca en mi vida yo habría pensado que estaría aquí grabando algo y que los demás se pararían a mirar qué es lo que estamos haciendo. Por tanto, eso ya es un suscriptor. Esa persona, si le hubiera dicho, perdona, para seguir el vídeo, sigue a mojipalcumar.es, pues ya es uno más. ¿Vale? Pero esto, como dice Moji siempre, no tiene sentido hoy, lo tendrá en un par de años. Totalmente. Tú decides si estar aquí y estar grabándolo o estar detrás de la pantalla y viendo. Totalmente. Una de las cosas que ha pasado mucho es para que veas la gente que va solamente a lo suyo, en plan, un caballo. No quiero mirar arriba. Han pasado 2 o 3 personas solo por aquí, estamos aquí, a 1 metro está el trípode y abajo tengo la botella mía del gimnasio. Y aún así, la gente pasa así por delante, para que veas lo importante que es estar así, sin tu móvil y empezar a mirar qué pasa. Exacto, visión periférica. Pero bueno, no criticamos a nadie, esto es un mensaje positivo para todo el mundo, así que si te ha gustado dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente.